Mi nombre es Marisol Linares Díaz, estudiante de medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre el examen físico de la patología de la pared abdominal. Vamos a considerar las hernias y, y diástasis de los músculos rectos. En cuanto a las generalidades de las hernias, bueno, la hernia pues, se va a definir como un defecto de la continuidad de las estructuras faciales o de los músculos aponeuróticos de la pared abdominal que va a permitir de esta manera la salida o protrusión de estas vísceras contenidas en la cavidad abdominal a través por un defecto de estas, ¿no? Las hernias tienen un anillo que es el orificio anatómico de las cuales van a producir su protrusión. En cuanto al saco herniario va a ser formado por el peritoneo parietal y en cuanto a su contenido pues esta va a presentar las vísceras como intestino delgado, grueso o también apéndice, entre otras. En cuanto a las hernias de la pared anterolateral, bueno, tenemos a la hernia umbilical, la hernia epigástrica, tenemos la hernia inguinal, la hernia o también llamada femoral. Y bueno, en cuanto a las posteriores, en hernias tenemos a la hernia lumbar, también llamada de Petit, o la hernia de Spiegel, ¿no? En cuanto en la pared anterolateral también podemos encontrar las hernias ventral o eventración, llamada hernia incisional, y también tenemos a las diástasis de los músculos rectos. Como sabemos, las más frecuentes y el 75% de estas son las hernias inguinofemorales. Entre el 8 al 10% tenemos a las hernias incisionales, que son las eventraciones, y entre el 3 al 10% son hernias umbilicales, como ya hemos mencionado, que las más frecuentes son las hernias inguinales, sobre todo las indirectas. De las inguinales, de 2 a 3 son indirectas y de 1 a 3 son directas. En cuanto a las hernias inguinales entre la relación de hombre-mujer, en inguinales es de 25 a 1, entre las hernias crurales mujer a hombre de 10 a 1 y las hernias umbilicales de mujer a hombre de 2 a 10 en relación. En cuanto a la hernia umbilical, pues esta se va a ubicar entre la línea alba y van a protruir por el ombligo, ¿no? Para la diferenciación de una hernia y en cuanto a la exploración física o de un lipoma, lo que vamos a tocar, pues en hernia es lo que vamos a palpar en sí el anillo con bordes duros por defecto aponeurótico. Se mencionaba que esta patología en niños se produce porque el anillo umbilical no se cierra después de la separación del cordón. Es más frecuente en niños con edad de 3 a 4 años y estos niños van a ir a cirugía pues cuando esta hernia es mayor o igual a 2 centímetros. El tratamiento de estos niños es la herniorrafia a través de una técnica de Mayo. En cuanto a los adultos, son más frecuentes en pacientes obesos, en embarazadas o pacientes que presentan ascitis, ya que van a distender de esta manera el anillo umbilical. El tratamiento es una hernioplastia de las cuales se va a poner una malla que tiene de material de propileno. En cuanto a las hernias epigástricas, pues se van a producir en la línea media entre la apéndice sifoides y el ombligo y se da por un defecto aponeurótico pues de la línea alba, ¿no? Son más frecuentes en hombres con edad de 20 a 40 años. Los síntomas que presentan estos pacientes es un dolor que se va a localizar sobre todo en el epigastrio y se va agravando con la presencia de flatos, con pacientes que están estreñidos, con un ejercicio físico y estos van a calmar y el dolor va a calmar pues con el reposo, ¿no? En cuanto al tratamiento es una herniorrafia. En cuanto a la exploración física, como vemos, va a presentar una tumoración de pequeño o grande tamaño que va a estar por encima pues del ombligo, por eso son llamadas epigástricas, y cuando están pues debajo del ombligo son llamadas hipogástricas. Estos van a ser cubiertos de piel y mayormente se menciona que el saco herniario puede estar contenido de grasa preperitoneal. En cuanto a la hernia inguinal, bueno, es una hernia que va a salir a través de la abertura de la pared muscular de la ingle. 2 a 3 de las hernias inguinales son indirectas, como ya mencionamos, son las más frecuentes, con una relación de una mujer de 10 a 1. En cuanto a la clínica, pues
los pacientitos van a presentar pues una masa por encima pues del ligamento inguinal crural, va a tener un dolor leve con malestar asociado y bueno, se va a presentar pues un acompamiento en esta zona, ¿no? El dolor extremo ya es aquel paciente que cuando hay una complicación de la hernia también comprometiendo de esta manera, iniciando con un encarcelamiento de la hernia y cuando hay compromiso vascular pues llegando a una estrangulación, ¿no? Cuando llega en este punto los pacientes van a, lo primero que va a caracterizar, lo que se va a caracterizar es los cambios de coloración, pues en la piel, ¿no? El paciente empieza con fiebre, signos pues de inflamación y en cuanto al hemograma ya presenta una leucocitosis. En cuanto a la exploración física, en toda hernia se va a evaluar de forma de pie. En cuanto a la inspección, pues se va a observar a nuestra paciente, vamos a visualizar la pérdida de la simetría. En esta imagen tenemos una hernia inguinal derecha. En cuanto a la izquierda, acá vamos a perder la simetría pues, de esta zona, ¿no? Y las cuales se va a presentar pues un abombamiento pronunciado en las que vamos a observar. Se va a realizar la maniobra de Valsalva en la que pedimos al paciente que exhale pues con la nariz o boca cerrada o también pues pedimos al paciente que tosa. Cuando hace esa reacción del paciente, lo que nosotros como médicos vamos a visualizar este acompañamiento, ¿no? Y la hernia inguinal en esta zona. En cuanto a la palpación, pues se mencionaba también que podemos hacer la maniobra de landing bar, donde mencionaba si no aparece o no se palpa es indirecta, o en un plano superficial iniciando la técnica empuja al índice también es indirecta, y si aparece o se palpa en un plano profundo también llamado directa. En cuanto a la técnica, lo que vamos a hacer es que introducir el dedo índice derecho y vamos a palpar pues en la parte de la zona inguinal derecha, el borde del saco escrotal. Vemos acá, subimos el dedo por el conducto inguinal, imaginando de esta manera el escroto como se observa en esta imagen. Seguimos el cordón espermático en un trayecto ascendente, localizamos el anillo inguinal y palpamos pues el anillo externo, ¿no? Y pedimos en bueno, siempre el dedo, el índice va a ir en forma de C en un plano superficial y yendo de esta manera al conducto inguinal. Vamos a pedir al paciente pues que tosa o comprime el abdomen. Si en un plano superficial vemos que hay una masa y que empuja pues al índice, hablamos de una hernia indirecta. Vamos a hacer la misma técnica, pero ya en un plano más profundo, pues nuevamente le pedimos al paciente pues que tosa o comprime el abdomen en un plano profundo y nuevamente pues tocamos una masa o nos empuja el dedo índice y hablamos pues de una hernia directa. En cuanto a la hernia directa se va a originar en medial a los vasos epigástricos inferiores que va a salir por el tramo de Hasselbalch. En cuanto a la hernia indirecta se origina lateral a los vasos epigástricos inferiores y por fuera del anillo inguinal profundo. Va a estar situado sobre todo en el cordón espermático, el saco herniario va a quedar cubierto por fibras del músculo cremaster y sobre todo son las más frecuentes las indirectas. En cuanto a las diferencias, la hernia directa ya hemos hablado, que es por la debilidad pues, de la pared posterior, sobre todo en la fascia transversal, y va a ocurrir y va a protruir por el triángulo de Hasselbalch, mediante los vasos inferiores epigástricos. Esta hernia es adquirida y más frecuente en adultos, tiene una posibilidad de estrangulamiento bajo y se realiza una operación posible, ¿no? No tan complicada. En cuanto a la hernia indirecta, se produce por la persistencia del conducto de la peritoneo vaginal, originada a nivel del anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos inferiores. Es congénita y es más frecuente en niños y tiene una posibilidad de estrangulamiento muy alto y es una técnica pues muy difícil de realizar. Acá tenemos la directa y acá tenemos el conducto del peritoneo vaginal, que es una hernia indirecta. En cuanto a la hernia crural, acá vamos a ver una hernia inguinal complicada con una crural. Se va a ubicar debajo del ligamento inguinal a nivel pues, del triángulo de Scarpa, que esto es originado por su debilidad estándar más frecuente en mujeres, sobre todo en multíparas, y la posibilidad de estrangulamiento es muy alto. En cuanto a la exploración física es muy difícil pues, de distinguir. En cuanto a la clínica, pues va a presentar una masa que al paciente le va a producir dolor, ¿no?
En cuanto a la exploración física, vamos a colocar los dedos en la cara anterior del muslo, en la región del conducto femoral, y vamos a pedir al paciente que tosa, comprima el abdomen, de las cuales vamos a observar de esta manera pues el abombamiento redondeado que va a aparecer debajo del ligamento inguinal. Los factores predisponentes en pacientes que presentan esta patología es aquellas mujeres con pelvis ancha, saco perforante congénito, ausencia del ganglio de Cloquet y una vena femoral ancha. En cuanto a las diástasis de los músculos rectos, esta es una patología por la separación de los músculos rectos, tanto derecho como izquierdo. No presenta ninguna sintomatología del paciente y se trata con una consideración estética en estos pacientitos. En cuanto a la exploración física, observamos esta separación de los músculos em, rectos cuando ya tienen una separación mayor o igual a 2 centímetros. Es por eso que observamos de esta manera. Las causas son el envejecimiento, obesidad en mujeres embarazadas, que el aumento de la pared abdominal pues por la gestación puede llevar a esta dichas diástasis de los rectos, y el riesgo incrementa con los partos múltiples, muchos embarazos o embarazos repetitivos no consecutivos.